listo, nos compró los pasajes y todo eso ahí. Aunque ya nosotros veníamos ya como con cierta idea de cómo será vivir y predicar y llevar el evangelio a los que no conocen en Estados Unidos, pues. Teníamos esa experiencia y gracias a las invitaciones como las que me había hecho el pastor Emilio cuando él estaba en Nashville, ¿verdad? Bueno, vinimos y tuvimos esa experiencia y de verdad vimos que no como se piensa en Venezuela o de repente en los países suramericanos, que no, que Estados Unidos no se puede ir para allá porque esa es la marca de la bestia, ya iba a comenzar todo ahí, el que va para allá se mete en la boca el lobo ahí. No, hermanos, en este año que hemos estado aquí nos hemos dado cuenta que hay mucha gente aquí que no conoce al Señor Jesús y necesita predicársele del Señor Jesús. Y en este año que hemos estado aquí hemos visto milagros maravillosos, Dios obrando con poder, y hemos visto la mano protectora del Señor. Pero viniendo aquí, en esa visita, el hijo nos había alquilado una casa por 2 meses, con todos los gastos pagos y todas esas cosas. Yo nunca había vivido en una casa que tuviera una piscina. Y eso tenía una piscina ahí. Una cosa muy agradable, pues. Pero cuando ya se acercaba la hora del regreso, y ya nosotros se lo hicimos saber, una noche nos visitó, nos quedaba creo que una semana, si no mal recuerdo, ¿no? Ya teníamos hasta unas maletas compradas nuevas. Y esa noche él nos pidió, mire, tienen todos los papeles listos, tráigame el pasaporte, tráigame yo no sé qué, tráigame los boletos. Y cuando ya estaba listo, agarró los boletos y los rompió. Y dijo, ustedes no vuelven, ustedes se quedan aquí. Yo no sé si él lo hizo porque él tenía su intención o Dios sembró eso en el corazón de él, de venir 2 meses aquí
Iglesia Adventista de la Misión. No se vayan a ir para allá. Ustedes tienen que quedarse aquí donde Dios los llamó. Porque ustedes tienen que hacer algo aquí maravilloso, pues. Porque ustedes no vinieron aquí, miren, por casualidad. Y perdónenme ustedes dos, que veo que los saludaron en la bienvenida. Ustedes no están aquí por casualidad. Olvídense de eso. Dios controla todo. Ustedes están aquí porque Dios los trajo para acá. Y no solamente ustedes, a ustedes dos también. No los vi por el ángulo, pero me imagino que eran ustedes dos por los nombres que dijeron. Ustedes no están aquí por casualidad. Ustedes están aquí porque, mire, Dios los trajo. No, que fue una hermana que me invitó de la iglesia, un hermano. Dios lo utilizó a él como instrumento. Pero ustedes están aquí porque Dios los trajo para acá. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo muy especial para la vida de ustedes. ¿Qué es? No me lo pregunten a mí. Pregúntenselo a Dios. Así que, hermanos queridos, después de ese año de experiencia, estamos enamorados de predicar aquí en esta nación de libertades aquí. Que en un futuro va a salir, que sin ley dominical, etcétera, etcétera. Eso va a venir no solamente aquí, eso va a ser mundial. Que va a comenzar por aquí, así te vas a ir a esconder en Venezuela, allá te va a llegar también. Eso va a ser mundial. Pero esta nación necesita, hermanos, que todos juntos, como un cuerpo unido de Cristo, salgamos a predicar el Evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Y Dios, a través del Espíritu Santo, obrando con poder, los va a hacer llegar a la casa del Señor Dios. Va a hacer que acepten a Cristo Jesús como su Salvador personal. Eso va a ocurrir. Ocurrió en el pasado, está ocurriendo en el presente y con más poder va a ocurrir en el futuro, pastor. Le digo porque pronto va a ser derramado, que ya comenzó, dice Elena White, que ya comenzó lo que nosotros conocemos como lluvia tardía. Ella dijo que empezaron a caer las primeras gotas sobre esta tierra. ¿Y cómo son esas primeras gotas? Pero cuando uno ve el poder de Dios, que uno dice, pero es que esto es imposible que haya ocurrido. Es el poder de Dios. Es la maravilla, porque nosotros creemos en un Dios grande, poderoso y maravilloso. Mire, si nosotros no creyéramos en ese Dios así, no, vámonos. Dios está aquí. Ese Dios está aquí. Por cierto, estaba leyendo ese texto que tienen ahí atrás. Jehová está en su santo templo, calle de él, delante de él, toda la tierra. ¿Ustedes saben cómo dice en hebreo ese texto? Dice, Jehová está en su santo templo. Nadie lo ponga en duda. Dicen literalmente, rudamente, dice en hebreo. Jehová está en su santo templo. Nadie lo ponga en duda. Calle delante de él toda la tierra. Ya Dios está aquí. ¿Y cómo sabemos? Porque nosotros invocamos su santo nombre. Cuando se oró y se pidió la presencia de Dios, Dios aquí mora. Es más, no es necesario ni pedir su presencia. Esta es la casa de Dios y Dios habita aquí. Y recuerden que el que habita al abrigo del Altísimo, del Todopoderoso, dice en alguna versión, otro dice el Omnipotente. Ese es Dios. Así que bienvenidos a la casa del Señor. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Mire, pastor, para mí es un privilegio aquí, porque Josué, yo recuerdo a Josué cuando estábamos ahí en su casa. Yo creo que Josué era de este tamaño ahí. El hijo del pastor ahí, cuando estábamos en ese evangelismo, que creo hace como no sé, pastor, cuántos años. 3 años, 4 años, ¿verdad? Y yo lo recuerdo que era un aficionado a dibujar. Tenía la sala llena de hojas. Le encantaban, no sé si todavía los dinosaurios ahí. Me recuerdo también de su hija Rosy, de su hijo, que ya debe estar en universitario, me imagino, y de la hermana Carolina, que le agradezco mucho. Voy a decir algo aquí antes de la meditación. Miren, hermano, yo provengo de una familia muy pobre, allá en Venezuela. Nosotros somos 17 hijos de papá y mamá, una familia grande. Después, con el transcurrir del tiempo, yo todavía estaba muy muchacho. Llegaron los testigos de Jehová y predicaron ahí en el hogar el Evangelio. Y de los 17 hermanos, 15 son testigos de Jehová. Y mi papá y mi mamá, testigos de Jehová. Y después de muchos años, yo no acepté nada, no creía en nada de eso. Pero después de muchos años conocí al Señor Jesús, gracias a un grupo pequeño de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y acepté el Evangelio. Así que imagínense ustedes
la crisis que yo vivía en esa casa. Le voy a lanzar una perlita. Pues cuando yo me casé, yo le entregué invitaciones a todos, porque ninguno fue a mi boda. Ustedes saben cómo son los testigos de Jehová cerrados en ese asunto. O sea, así llevé mi vida. Pero yo le quiero comentar es que nosotros éramos muy pobres. Nosotros hacíamos una sola comida diaria en la casa. Claro, que alimentar a 17 era muy difícil ahí. Entonces, con el transcurrir del tiempo, uno aprendió a vivir así en lo poco, aunque haya de repente algún tipo de recurso por delante, sino a vivir lo más humildemente que se pueda, pues, sin estar pomposo. Cuando estaba en tercer año de bachillerato, en high school, creo que le llaman aquí, después de mucho trabajo vendiendo aguacates y empanadas allá en Venezuela, me pude comprar mi primer par de zapatos que yo compraba en mi vida, porque los que me compraba mi papá y mi mamá eran unos zapatos que allá lo llamaban huesoqué. Eso lo vendía el gobierno. Eso era la suela era de madera, para que usted me entienda bien. O sea, era una cosa, y cuando uno caminaba eso sonaba muy duro, güey. Entonces, cuando empezó la primera televisión en la casa, blanco y negro allá, uno veía la propaganda de zapatos Puma, y yo veía a la gente como volando en el aire cuando se ponían sus zapatos, y yo decía, ¿cuándo será el día en que yo me voy a colocar unos Puma? En tercer año de bachillerato lo logré comprar, pero eso se terminaron con el transcurrir del tiempo. Vine aquí a visitar al pastor hace 4 años y a predicar ahí en las campañas que él tenía organizado ahí. Y yo me compré un par de zapatos en Venezuela para caminar, porque él me había dicho, mira, aquí en la mañana yo voy a un parque a caminar. Parece ser que en la conferencia le medían, tengo entendido, no sé, paso, no sé cómo era la cosa. Resulta ser que yo me traje mis zapaticos, pero zapatos de 2.000 bolívares, de eso de Venezuela. Y claro, cuando él me llevó a caminar, era en grama, y la grama estaba húmeda en la mañana, porque la temperatura de allá era bajita en esa época, no es ahorita. Y claro, se humedecieron los zapatos. No di yo creo que ni 2 vueltas. Se le despegó casi completa una suela, nuevo. Porque los zapatos estaban nuevos. Uno viviendo en la cosa, claro, él llega y se fue caminando, corriendo, trotando, y me dejó a mí caminando ahí, pero yo iba a usted sabe, arrastrando la suela. Entonces cuando él me alcanza, ¿qué te pasó? Yo le muestro colgando la suela del zapato. Yo le digo, no, mira, llévame a tú te debes acordar, llévame a un Walmart donde vendan pega para zapatos. Entonces él como que me quedó mirando extrañado. Él me llevó a un Walmart, yo recuerdo, y se metió conmigo y buscamos a ver dónde, pero no encontramos. Y yo le digo, oye, ¿no será que tú puedes ir a un lugar donde esté una persona trabajando con madera y tenga esa pega de madera, que esa sirve, la amarilla, y entonces para que nos dé un potecito? O sea, mi mente estaba allá en Venezuela, ustedes saben. Entonces dimos y no encontramos. A los 2 días él me invitó a almorzar, eso no se me olvida. Y después del almuerzo él me dijo, mira, te voy a llevar a un lugar muy especial. Y me llevó a un lugar, hermano, de zapatos, pero solamente de Puma. Imagínense ustedes, terrenalmente eso para mí era el cielo, pues lo que tenía que ver. Y entramos y eso habían zapatos de Puma de todo lo que usted, bueno, se podría imaginar. Entonces él me dijo, mira, aquí te vamos a dar una ayudita, cómprate tus zapatos para que te los lleves para Venezuela. Y te digo, no, pero ¿cuánto vale un zapato Puma? Y él me dijo, no, más o menos por ahí, como no sé, $80. $80. Allá en Venezuela $80, eso es demasiado dinero. Entonces yo buscaba, cuando él me dio, a mí me daba pena decirle que no. Y de repente, hermanos queridos, él se levantó y fue conmigo allá atrás y me dijo, cómpralo. Busqué un par de zapatos, no de 80, de 57, o sea, lo menos posible. Y yo le dije, no, pero de verdad que me gustaban también, pero no como los que quería comprar. Los que quería comprar costaban 90 y pico. Agarré la cajita y le dije, no, son estos. Ah, bueno, vete pues. Cuando llegamos a la caja para pagar y yo estoy sacando la cartera, él me hace así, no, estos zapatos te lo está regalando mi esposa.
Yo recuerdo que yo lloré ese día ahí, en la calle. Y yo me vine el año pasado de Venezuela y dejé todo allá. Yo vendí todo, el carro se lo dejé a la asociación, el apartamento también se lo di a la conferencia, los trajes se los regalé al profesor Luis Enrique para los indigentes, todos esos trajes, las camisas, los zapatos, todas esas cosas. Pero lo único que me traje fueron los zapatos Puma y la Biblia. Porque me los pongo en ocasiones especiales. Gracias, hermana Carolina. Gracias, pastor. Eso no se me olvidará jamás. Y cuando quiero salir con el abogado, con los amigos, me pongo mi Puma y me siento en la silla y levanto el pie así porque me lo voy. Bueno, queridos, pronto vamos a ir a un sitio maravilloso, que es mucho más maravilloso que una tienda Puma. Es el reino de los cielos. Y ahí vamos a tener vestiduras nuevas y seguramente calzado nuevo. Y ese calzado no se dañará. ¿Qué marca es? No sé qué es. Pero quien lo fabrica es nuestro Dios Todopoderoso. Eso está muy pronto a ocurrir. Así que mantengan esa fe en el Señor. Permítanme esta oración. Querido Señor Dios, ahora nos vamos a disponer a abrir tu santa palabra. Y te pedimos tu bendición y la unción de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitarles, hermanos queridos, a buscar lo que estaban hablando en la escuela sabática, que no quería interrumpir a la hermana porque tenía una clase bastante maravillosa. Vamos a buscar la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esto no lo traje preparado, pero mientras él estaba teniendo la clase me llamó poderosamente la atención lo que estaba enseñando y me parece muy atinado lo que él dijo. Efesios capítulo 2. En el versículo número 15, yo lo voy a leer literalmente, como aparece en esta versión que tengo aquí a la mano, que es la Reina Valera del 95. Dice así: aboliendo en su carne las enemistades. Y entre paréntesis, hermano, dice: la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ¿qué? Varias denominaciones protestantes utilizan ese texto para decir que Cristo en la cruz del Calvario abolió los 10 mandamientos. Y no solamente citan esa, citan después Colosenses 2:14, aboliendo el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ese es más duro todavía. Y dice: mire, ahí están los adventistas, miren, aquí estaban. Yo recuerdo allá en Barquisimeto, donde yo vivía en la ciudad, visitando a la suegra. A mí me encantaba leer los periódicos los domingos por la mañana, pues, la prensa escrita. Y entonces yo me sentaba afuera y los domingos de la mañana los testigos iban tocando puertas. Ese día llegaron los testigos y entonces yo les abrí y los senté, pero yo les eché llave a la reja para que no se me fueran tan rápido. Y comenzamos a hablar. Cuando se dieron cuenta que yo era adventista, me sacaron estos 2 textos que están. Y yo dije: no, en el nombre de Jehová, me lo está sacando fuera de contexto. Y cuando yo le explico el texto en su contexto y le saco a través del celular el texto original, no original, los manuscritos más antiguos, originales ya no hay, los más antiguos, la persona los lee. Me dijo: no, vamos a venir el domingo de la semana que viene, porque es que tenemos que hacer otra visita. Yo digo: ustedes son testigos, ¿verdad? O sea, que lo que ustedes dicen es verdad. Si usted me dice que va a venir el domingo, que es la semana que viene, entonces eso es un pacto. Y un pacto, dice el apóstol Pablo, aunque sea de hombre, nadie lo añade ni nadie lo anula. Es un compromiso, sí. Pero oraron y se fueron. El domingo volvieron, pero vinieron con un superintendente, tipo preparado, pues, y de verdad que sí, tengo que reconocer que usted me citó, pero no que dándole vuelta a los 2 textos, no se metía en el texto, que si Pablo ya dijo, que si el apóstol Pedro dijo aquí, que si no sé qué. Entonces le digo: sí, eso está muy bueno lo que usted me ha explicado, pero a mí me prometieron el domingo pasado, era que venían a explicarme todos los textos. Entonces vuelvo a sacarle lo mismo, vuelvo a sacar los textos antiguos. No, el domingo que viene volvemos.
Pero se me olvidó decirle lo del pacto. Así que se fueron y no volvieron. Entonces, muchas denominaciones protestantes agarran todos los textos para darnos pago a los adventistas del séptimo día. No, aquí dice Efesios. Vamos a volverlo a leer otra vez aquí. Efesios capítulo 2, versículo 15 dice: aboliendo en su carne las enemistades, y aquí viene lo duro para nosotros, entre comillas duro, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Cuando el apóstol Pablo dice aquí ley de los mandamientos, escuchen, él dice no en griego, nomos en torón, y eso es ley de los mandamientos, para que usted me entienda bien. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo con ley de los mandamientos? A la Torá, que son el Pentateuco, para que usted me entienda bien: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Hay algunas versiones que dicen la ley de los mandamientos expresado en orden a ritos. Esa está más clarita del griego al castellano. ¿Qué es lo que abolió ahí? Primero, lo que dijo el maestro de escuela sabática, y lo que dice la lección de escuela sabática: había un muro divisor, no una zona, habían 3 zonas divididas dentro del atrio del santuario o del templo. Uno lo llamaban el atrio de los hombres. De primerito estaban los hombres allá, y con los hombres estaban los sacerdotes. Había un segundo atrio que se llamaba el atrio de las mujeres, mujeres cubiertas con sus cabellos, etcétera, etcétera. Y el tercer atrio, que estaba fuera del templo, estaba un muro divisorio de 1,20 de altura. Usted se debe acordar cuando fuimos allá a Jerusalén, que nos llevaron a caminar por el modelo de la ciudad antigua. Usted no fue a saber cómo. Usted fue a Turquía, de lo que se perdió, hermano. Nos llevaron a un modelo del santuario, de toda la ciudad de Jerusalén antigua, más o menos del tamaño de toda la iglesia. O sea, usted podía caminar por las calles de Jerusalén así. Y el arqueólogo que nos estaba dando la clase nos dijo: miren el templo, y vimos el templo. Y él dijo, nos explicó: miren, esta es la zona de los hombres, lo llamaban el atrio de los hombres, este es el atrio de las mujeres, y después viene un murito de 120. Y él dice, este es el atrio de los gentiles. Y les preguntamos, ¿y ese muro para qué? Ese muro dice, cada 2,5 metros, no era un solo aviso, cada 2,5 metros decía, está prohibido el paso de ese lugar para acá, y cualquier hombre que se atreva de pasar de aquí para acá tenía que ser muerto. ¿Dónde dice el Antiguo Testamento de que en el templo tenía que tener esa división? Esa división no la puso Dios, esa división la puso el hombre. Por lo que dijo el hermano aquí, por lo que dice la Escritura, todo. Los judíos pensaron que la salvación era exclusiva para ellos. Y el mismo apóstol Pablo dice, la salvación viene por los judíos, él lo dijo. Pero fue que Dios escogió a ese instrumento. Ellos no es que es exclusivo de ellos, ellos son el instrumento para llevar a cabo la salvación de los seres humanos. O sea, son los instrumentos para predicar o para testificar, para que usted me entienda bien. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que abolió? Vamos a leer un poquitico de contexto. Miren esto tan interesante. Pero vamos a leer un poquitico de contexto. Capítulo 2, versículo 11. Escuchen esto. Había un problema entre los judíos y los gentiles. ¿Cuál era? Dice, versículo 11 dice: acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. Algunas versiones dicen incircuncisión. Dice, eran llamados incircuncisión hecha por mano en la carne. Dice esta versión aquí. Incircunciso, pues, para que usted me entienda bien. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la historia de David y Goliat. Cuando David se fue a enfrentar con Goliat, Goliat lo vio con un palo en la mano. Recuerdo yo parafraseando lo que dice la Biblia. Dice, un palo, ¿acaso soy un perro para que vengas a mí con un palo? Y David le contestó, te derrotaré un sin él. Claro, por el poder de Dios, pues. Pero David se sintió como, porque él ofendió el nombre de Dios, Goliat. Y David lo llamó incircunciso. Una frase despectiva, ¿viste? Como perro, pues, que usted me entienda bien. Nada exclusivo, pues. Entonces, los gentiles eran llamados incircuncisos, algunas de manera despectiva, otras era porque no habían sido circuncidados. Versículo 12 dice, hablando Pablo a los gentiles, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo,
ajenos de la ciudadanía de Israel. Bueno, para poder ser ciudadano de Israel, para ser prosélito de la religión hebrea, tenía que primero cortarse el prepucio, pues del pene, y luego ir al templo después de la curatela de la circuncisión, y allí, después de dar confesión de fe diciendo: Jehová nuestro Señor es uno. Deuteronomio 6:4, si no mal recuerdo. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios uno es. La Shema Israel. Shema viene de Shem, y en hebreo eso quiere decir nombre. Tiene que ver con el nombre de Dios, para que usted me entienda bien. Entonces, bueno, para hacerse prosélito, para hacerse la reunión, tenía que circuncidarse. Entonces dice, por eso Pablo dice: estaba lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero luego ahora Pablo dice en el 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos a través de la sangre de Cristo. Versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, de que de ambos pueblos hizo ¿qué? ¿Cuál es pueblo? Judíos y gentiles. Cuando hablo de gentiles hablamos del resto de la humanidad, para que usted me entienda bien. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, de que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cómo lo hizo? Dice: derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál pared era esa? ¿Cuál pared era esa? El muro divisorio que separaba a la nación de los gentiles, el resto de la humanidad, con los judíos. Es más, recuerden que ahí decía: usted no puede pasar de aquí para adentro. Usted pasa de aquí para adentro, lo vamos a matar. Ese medio es exclusivo para nosotros aquí. Son agregados ahí. Pero aquí no dice eso. Aquí dice que Cristo dice: porque Él es nuestra paz, de que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cómo lo hizo? Derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era eso? Ustedes se ven a acordar del primer concilio que hubo en Jerusalén. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el problema? El problema era la circuncisión. Que habían discípulos de Jesús que decían: para que ellos se bauticen hay que circuncidarlo. A un discípulo creían esto, para que usted me entienda bien. Pues. Es que no era un problema nada más. Es una cosa arraigada en las raíces hebreas que llevaban aquella nación. Entonces decían: alguno va a aceptar a Cristo. La iglesia cristiana, el discípulo de Jesús, quiere bautizarse, tiene que circuncidarse primero. Y Pablo, cuando fue a predicar a los gentiles, Pablo decía lo contrario: no tiene que circuncidarse. ¿Y por qué? Porque eso era un ritual que se cumplió con la vida y la muerte del Señor Jesús y la resurrección del Señor Jesús. Mire, tan al punto fue el asunto que tuvieron que hacer un concilio, y ese concilio está en Hechos capítulo 15, no lo vamos a buscar por razón de tiempo. ¿Y qué tomaron la decisión? Mire, no podemos obligar a los gentiles a que se circunciden. No coman carne de los ídolos, etcétera, etcétera, para lo que dice el mandato ahí. Lo que se abolió fueron la ley de los mandamientos, o sea, la Torá, pero en orden a ritos, como dice la traducción. Perdón, los ritos. Entre eso el rito de la circuncisión. Y si nosotros seguimos leyendo, versículo 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella ¿qué? Las enemistades. Mire, hermano, aquí en la iglesia no puede haber enemistades. No puede haber. Porque si usted lleva el mismo Cristo Jesús que llevo yo en el corazón, Cristo Jesús derriba todo muro divisorio. Así que si hay un muro divisorio, si hay alguien que tiene alguna diferencia con otro, tiene que arreglarlo. La Biblia lo dice de esa manera. Mire, yo estoy predicando este tema aquí y yo no había hablado con el pastor. ¿Desde hace cuánto tiempo? 4 años. No, sí, por teléfono sí habíamos hablado, pero hace meses atrás. A mí me invitaron para acá. Y yo no pregunté, por él me invitó el pastor Achón, y tampoco le pregunté al pastor Achón: mire, hay algún problema en la iglesia, hay alguna cosa. Nada. El Señor me puso este tema bien en mi corazón. Pero si hay alguno aquí que tiene alguna diferencia con otro, mire, usted tiene que arreglarse. Aquí viene lo duro. ¿Quién tiene que dar el primer paso? Si hay 2 hermanos que tienen alguna diferencia.
si hay alguno que se considera, o sea, el problema, se considera por el problema, la parte afectada o inocente y el otro culpable, el que tiene que dar el primer paso es el inocente, entre comillas inocente, porque inocente no hay nadie. El que se ve afectado, pues, no, a mí me hicieron esto, no, usted es el que tiene que dar el primer paso, la Biblia lo dice. Si vienes a alabar a Dios, pero tienes problemas con tu hermano, ve con tu hermano. Si tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice el texto? Si tu hermano tiene algo, él es el que tiene el problema, pero si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú, dice la Escritura, arréglate con él tú. Arréglate con él. Y después que te hayas arreglado con él, ven y presenta tu ofrenda delante. Aleluya. ¿Y cuál es la ofrenda especial para Dios de nosotros? Nuestra vida. No podemos nosotros estar relacionados con Cristo Jesús al 100% aquí, mientras haya un muro divisorio entre nosotros. Porque Cristo derriba todo muro y toda diferencia. Por eso en esta iglesia no hay ni venezolano, ni colombiano, ni mexicano, ni puertorriqueño, ni República Dominicana, nada. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y ese es el Dios en el que creemos. Grande, poderoso y maravilloso. Por eso, hermanos, si ustedes quieren ver una explosión aquí en la iglesia, si ustedes quieren ver a la gente acercándose a los vecinos, y ustedes quieren ver a la gente que vive alrededor de la iglesia acercarse aquí a la casa de Dios, ustedes son los que tienen que dar un paso fundamental aquí. Perdone que yo sea rudo y claro, tienen que primero arrepentirse si hay algo malo en su vida. Luego, si hay algo que diferencia con un hermano, vaya y arréglese con el hermano, y después que se arregle con él, venga y preséntese delante de Dios Todopoderoso y testifique que hay un Dios grande, poderoso y maravilloso. Y ese mismo Espíritu Santo que mueve el corazón para hacer eso, va a tocar los corazones de los que viven alrededor de la iglesia al ver el testimonio de los hermanos de iglesia, y el Espíritu Santo los va a traer aquí. Esto ocurrió en el pasado cuando vivían los apóstoles, ocurrió en la Edad Media y ocurre actualmente ahí. ¿Y por qué no lo vemos con esa eminencia que Pedro con un solo sermón se convirtieron 5,000 y 3,000? Es el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo con el mismo poder. El problema no es Dios, el problema está en otro lugar. El problema reside en nosotros mismos, que no dejamos obrar al Espíritu Santo como tiene que obrar. Nosotros tenemos, vuelvo a repetir, y creemos en un Dios grande, poderoso y maravilloso. Y ese Dios vino a la tierra, que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos ha legado a nosotros un legado de enseñanza extraordinaria. Yo les voy a invitar aquí a que busquemos el Evangelio según San Lucas, y aquí vamos a aprender algo muy interesante. El Evangelio según San Lucas, capítulo número 5. Se me dan unos 8 minuticos y terminamos. Lucas, capítulo 5. Les voy a dar un poquitico de contexto. Jesús tenía 3 días prácticamente sin comer y sin dormir. ¿Cuántos días, hermanos? 3 días. Se levantaba bien, se acostaba tarde, pero se levantaba bien temprano en la mañana para orar. Y él le encantaba orar en un sitio, en 2 sitios. Cuando estaba cerca de la ciudad de Jerusalén, la ciudad antigua, en el Monte de los Olivos. Eso es una cosa espectacular. Pararse en el Monte de los Olivos y ver la ciudad de Jerusalén, especialmente por ahí a las 4 de la tarde, con el poniente que está dando directamente a la ciudad, es porque toda la ciudad está enchapada con una especie de ladrillo blanco. Eso es resplandeciente como una perla extraordinaria. Imagínense, con toda la antigüedad o la maravilla, las puertas de plata y todo eso, es una cosa espectacular. Ese era uno de los sitios especialmente que a Jesús le gustaba para orar, mirando la ciudad. El otro sitio era lo que nosotros leemos en la Biblia, conocido como donde Jesús tuvo el sermón del monte. No era un monte alto, es una loma. Actualmente hay sembradíos de semillas de mostaza ahí. Y es como un anfiteatro natural. El que está abajo más o menos como a 100 metros habla sin necesidad del micrófono. Y tú que estás arriba escuchas eso como si tuviera sonido originalmente ahí. Jesús, viendo la geografía y sabiendo lo que ocurría ahí,
se sentó allá abajo y comenzó a hablarle a la multitud que se sentó en la ladera de la montaña. Y todo el mundo le escuchaba sin ningún tipo de problema. Jesús seguramente estaba en el sermón del monte ese día orando ahí. Porque lo que aparece aquí en el capítulo 5 está cerquitica de esa loma, para que usted me entienda bien. ¿Qué dice el capítulo 5, versículo número 1? Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret. Le voy a decir algo bien. El lago de Genesaret es el mismo mar de Galilea. Yo sé que usted dice, no, pero es que mar es muy diferente a un lago, y es verdad. Pero algunos, Mateo, Marcos y Juan, lo llaman mar de Galilea, pero Lucas lo llama lago de Genesaret. Entonces, ¿es un lago o es un mar? No es un mar, es un lago. Y le voy a explicar por qué. El mar de Galilea o el lago de Genesaret es un gran reservorio de agua de muchos kilómetros cuadrados que está rodeado por montañas. Y aquí les voy a lanzar una perlita. Se van a acordar de un suceso bíblico. En la tarde, por ahí 3, 4 de la tarde, comienzan los vientos del este hacia el oeste a entrar en las montañas, y el viento comienza a pegar en las montañas, da una vuelta porque está rodeado por montañas y luego sale otra vez. Y eso hace que naturalmente en el centro del mar de Galilea, durante el día, especialmente en horas de la tarde, se comiencen a hacer remolinos que a veces se convierten en tempestades. ¿Se acuerdan de un suceso, verdad? Que estando Jesús navegando con los discípulos, le digo, pasemos al otro lado, y mientras estaban navegando Jesús se quedó dormido y hubo una gran tempestad de viento. ¿Se acuerdan de ese que echaba grandes olas sobre la barca, de tal manera que la barca se negaba, etcétera, etcétera? Entonces, dice aquí: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Él estaba en la orilla esa mañana. Se había levantado bien temprano en la mañana, había dormido poco. Temprano en la mañana se paró en la arena y empezó a predicar el evangelio, y la gente comenzó a reunirse. Pero a medida que pasaban las horas, la multitud se iba aumentando, y entonces Jesús tuvo la necesidad de ir echando para atrás. Le hace el deseo de toda la gente para atrás, y la multitud creciendo y seguía escuchando para atrás. Empezaron a traer enfermos, y entonces eso traía más gente y su para atrás. Pero llegó un momento que su pie, no sé si de izquierda o de derecha, tocó la arena húmeda, y a través de la humedad medio fría. Jesús entendió que ya estaba llegando ya a donde llegaba el agua. Entonces Jesús, estratégicamente, un maestro, pues, dice aquí en el versículo número 2: y Jesús vio 2 barcas que estaban en la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Ahí en el mar de Galilea, cuando usted lo ve en uno de los puertos que eso tiene, generalmente ahí están los pescadores. En el mar de Galilea, hermano, no se pesca de noche. Les voy a explicar por qué. Perdón, no se pesca de día. El pez que más popula en el mar de Galilea le dicen actualmente el pez de San Pedro, que es una especie de tilapia, para que usted me entienda bien. Esa tilapia, esa variedad de la tilapia que popula en el mar de Galilea, en sus ojos tiene una fotocélula que en cualquier movimiento que la tilapia ve en la superficie, se mete para el fondo del mar rapidito. Por eso no se puede pescar de día, porque ella en cualquier movimiento que ve en la superficie, se mete para abajo. Los que se han criado ahí, los que han vivido y los que tienen esa experiencia de su vida y su profesión de pescar en el mar de Galilea, saben, hermano, que no se pesca de día sino de noche. ¿Por qué de noche? Porque la oscuridad de la noche ayuda para que la tilapia en su fotocélula no funcione bien, pueda lanzar las redes y atrapen la gran cantidad de peces. ¿Cuál era la profesión de Pedro de toda su vida? ¿Aquí hay algún hermano que sea carpintero? Levántame la mano. Ajá, hermano, yo no le puedo enseñar a usted de carpintería, porque es que de carpintería yo no sé. ¿Hay algún mecánico aquí en la iglesia? Levánteme la mano. Yo no le puedo enseñar de mecánica, porque de verdad, de mecánica no sé nada. Yo sé un poquitico de electricidad, pero de mecánica no sé nada. Pedro,
Su especialidad era la pesca. Él sabía bien, hermano, en toda la geometría del mar de Galilea, dónde se encontraban la zona de los cardumen de peces, y a las horas especiales, cuando él tenía de noche que tirar la red. Pero resulta ser, hermano, que Pedro, juntamente con sus compañeros, porque había otras barcas más, le dieron toda la noche, desde que en lo que cayó el sol, salieron y lanza la reinada, por la derecha, por la izquierda, adelante, por la proa, por la popa, nada. 1 de la madrugada, ni uno solo. Ya había ocurrido la muerte de Juan el Bautista, y eso lo tenían ellos como que, oye, mire, pero si murió Juan el Bautista, ¿será que le creemos lo que está diciendo el maestro? Y entonces viene esa noche como de prueba. Pasan toda la noche, las 1, las 2, las 3, las 4, las 5, y empieza ya casi a las 6 de la mañana a empezar a salir los primeros rayos del sol. Y dice, no, vamos a rendir. Ni un solo pez, ni una sola tilapia. Van a la orilla, descorazonados, desanimados, empiezan a lavar las redes. Y Cristo Jesús está enseñándolo. Ve que están lavando las redes y le dicen, tráiganme una barca. Jesús se monta en la barca y les mandó que la retiraran un poquitico de la orilla, y empezó parado en la barca a enseñarle a la gente. Ese es un recurso pedagógico, porque sabía que la gente no se iba a meter dentro del agua. Y dice aquí en el versículo número 3, y entró a una de aquellas barcas, la cual era de Simón. ¿Era de quién, hermanos? Simón. De Pedro. ¿Cuál era la profesión de Pedro? Pescador, toda la vida. Pero que el pastor no fue con nosotros allá en el estudio arqueológico en Jerusalén allá. A nosotros nos llevaron a la ruina de la casa de la suegra de Pedro, que está cerquitica, 200 metros del mar de Galilea. La casa de Pedro, que no se encuentra, se calcula que pudo haber estado a unos 150 metros del mar de Galilea. Ya Pedro se crió ahí, se bañaba en el mar, me imagino que todos los días. Los hijos de Pedro seguramente se bañaban ahí en el mar, conocían bien. Él sabía cuánto se aguantaba uno la respiración debajo del agua, la resistencia que tenía él. Y vuelvo a repetir, sabía bien cómo lanzar las redes, a qué hora lanzarlas, en qué lugar geográfico del mar de Galilea. Pedro lo sabía todo, esa era su profesión. Y entró a una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, y le rogó a Simón, diciendo que la apartara de la tierra un poco. Y luego, sentándose en la barca, enseñaba a la multitud. Versículo número 4. Cuando terminó de hablar, 3, 4 de la tarde, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echar la red para pescar. 3 de la tarde. ¿Cuál era la profesión de Jesús? La profesión que él aprendió de sus padres. Carpintero. Por eso yo pregunté por un carpintero primero aquí en la iglesia. Él sabía cuál era la mejor madera que se da allá en Jerusalén. Él sabía cuál era la mejor pega. Todo eso, pues. Todo eso que utilizan las herramientas. Jesús lo sabía bien. Esa era su profesión. Jesús se monta en la barca. Pedro está lavando las redes. Ya habían terminado la barca por la hora, 3 de la tarde. Y los discípulos están esperando es que él se baje de la barca para prepararse para la próxima jornada para pescar, pero de noche. Y de repente Jesús le dice, Pedro, ven acá, boga mar adentro. Bogar es remar. Rema mar adentro y echa las redes para pescar. Yo me imagino a Pedro en su corazón mirándolo primero. Léanse el deseo de toda la gente. Mirándolo primero. En el corazón no está en el deseo, lo que voy a decir ahora. Pero yo me imagino que en cierto momento Pedro llegó y dijo, ¿qué me va a enseñar este tipo a mí? Perdónme la expresión tipo. ¿Qué me va a estar enseñando él a mí? Si él es carpintero. Y me va a enseñar a mí que mi vida la tengo en el mar de Galilea. Y me va a enseñar a mí que de día no se pesca. Este no sabe. Pero Pedro, miren cómo le contestó. Versículo número 5. Y respondiendo Simón Pedro, le dijo, ¿cómo le dijo Pedro? No. ¿Cómo le dijo Pedro primero? Maestro. Qué cosa tan extraordinaria. La palabra maestro en el idioma griego se dice rabí. Repita después de mí. Rabí. Conté al final. Rabí. Ok.
en hebreo se dice Jaboni, pero como Pedro estaba hablándole como Lucas escribió, Pedro le estaba hablando en griego, le dijo una palabra que no es ni rabí, ni le dijo raboni. Pedro no le dijo maestro. La traducción que nos llegó al castellano dice maestro, pero Pedro no le dijo ni rabí, ni mucho menos lo llamó raboni. Pedro le dijo epístata. Repitan después de mí, epístata. Díganlo duro, epístata. ¿Saben qué es epístata? Se van a caer para atrás. Epístata significa comandante o capitán. Pedro no le dijo maestro, como uno que enseña, pues no. Pedro llegó y le dijo epísteta. Así está originalmente en la escritura. Epísteta, y eso significa comandante o capitán. O sea, en otras palabras, Pedro llegó y le dijo aquí, comandante o capitán, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero por tu palabra echaré la red. El griego dice, pero por tu mandato, o sea, porque tú lo estás dando una orden, digo, vamos a echarla. O sea, Pedro le dijo primero. O sea, indirectamente, no se pesca de día, se pesca de noche. Pero como tú eres el capitán y has dado una orden, vamos a lanzar la red. ¿Y qué pasó ahí? Versículo 6. Y cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que la red se rompía. Aleluya. Extraordinario nuestro Dios, poderoso, güey. Y luego dice el 7, entonces escuchen esto, miren cómo se une la iglesia cuando Cristo es el eje central de todo asunto. Cuando nos olvidamos, no, que la barca mía es mejor que la tuya, que la mía está mejor pintada, que yo no sé qué, nada. Aquí dice, y cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que la red se rompía. Entonces hicieron señas a otros compañeros que estaban en otras barcas, otros discípulos, para que acudieran a ayudarlos. Y ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que las dos se hundían. Y el versículo número 8 dice, y cuando vio Pedro todo esto, cayó de rodillas y le dijo a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Miren, hermanos queridos, si nosotros queremos ver crecer esta iglesia, si nosotros queremos ver más comunión entre los miembros de esta iglesia, el eje central de todos nosotros tiene que ser Cristo Jesús. Amén. Sí, el anciano, el primer anciano, la directora de escuela sabática, etcétera, etcétera, tiene una autoridad, porque la iglesia tiene una autoridad. Pero por sobre todo, incluyéndome a mí como pastor, el pastor aquí, sobre todo nosotros está una autoridad suprema. Está el epíceta de nuestra vida, que es Cristo Jesús. Ahora, usted me imagino que, bueno, tiene problemas en la vida, va montada en la barca de la vida. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen problemas financieros? ¿Cuántos de los que están aquí sudan cuando está llegando el final del mes y no saben cómo pagar la cuota del pago de la casa, del alquiler? O de repente cuando usted está manejando, usted dice, no voy a ir a la iglesia porque voy a gastar la gasolina y no voy a tener para otras cosas que tengo que hacer. O tiene una familiar enfermo, o usted mismo está sufriendo de quejado de una enfermedad. O bueno, problemas en el hogar con la esposa, con los hijos, etc. Usted va montado en esa barca y va simbólicamente en el lago de Genesaret y está sufriendo los vientos que están, las tempestades que lo están abatiendo en la vida. Pero se le ha olvidado que en su vida, en esa barca, usted aceptó a un epísteta, a un capitán. Y ese capitán va a montar la barca de todos nosotros aquí, independientemente de donde usted viva y cualquier sea su nacionalidad o cualquiera sea su situación financiera. Cristo Jesús va montado en la barca de su vida. Pero les voy a decir otra cosa más, no a tiempo para aplicarlo. Cuando está en medio de esas tempestades, usted lo que tiene que hacer es clamar el nombre de Jesús, pero con fe y obediencia, queriendo primero cambiar su vida, para que cambiando su vida individualmente, como grupo, cambiemos esta iglesia en el nombre del Señor Dios. Cristo Jesús levanta la mano. Cristo Jesús levanta la mano en medio de la tempestad y dice, y le dice al viento y al mar,
calla y enmudece. Aleluya. Y la Escritura dice que cuando sucedió otro caso en el mar de Galilea y Cristo Jesús dijo eso, dice que hubo una gran calma, dice algunas versiones, otras dicen una calma chicha, que esa es más calidad de la expresión para los marineros, una calma chicha, una serenidad. ¿Usted quiere tener serenidad en su vida? ¿Usted quiere ver cómo las tempestades se le retiran? Acepte a Cristo Jesús como el epísteta de su vida. Ya usted lo aceptó como su Salvador personal. Ya nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesús como bautizados. Creemos en Jesús. Pero hace falta, hermano querido, que nosotros demos lugar a que Cristo Jesús sea el capitán de nuestra vida. Que agarre el timón de nuestra vida. Y que cuando Él llega y diga hacia la derecha, nuestra vida agarre hacia la derecha. Y cuando diga hacia la izquierda, nosotros vayamos a la izquierda. Y tenga la plena seguridad que ese Dios grande, poderoso y maravilloso, cuando nosotros lo obedezcamos como el epístata, como el capitán de nuestra vida cambiará y esta iglesia cambiará en el nombre del Señor Dios corporativamente. Tenemos desafíos muy grandes que hacer. ¿Cuánta gente por aquí necesita del Señor Jesús? ¿Cuántos vecinos de repente cortando la grama no se quedan mirando para acá? ¿Y cuántos de ellos no tendrán problemas? ¿Cuántos de ellos no tendrán problemas financieros? ¿Cuántos de ellos no tendrán hogares quebrantados? Y necesitan, hermanos, que uno de nosotros se atreva en el nombre de Jesús, con Jesús como el capitán, que le lleguemos a esa gente con un pedacito de fe. Y muchos de ellos serán parte del pueblo del Señor Dios Todopoderoso. Por eso, hermanos queridos, yo quisiera en esta mañana hacer una preguntita. Y yo sería el primero. ¿Hay alguno aquí que tenga dificultad o alguna cosa en su vida? No me la diga aquí. Que tenga algún deseo y que necesite girar el timón de su vida a un lado para que se resuelva algún tipo de situación. Levánteme la mano. Póngase de pie. En nombre de Dios. ¿Habrá algún otro aquí que quisiera decirle a Jesús: yo quiero en el nombre de Dios Todopoderoso que tú seas el epísteta, el capitán de mi vida? Amén. Ahí lo tienen, ahí está. Yo me voy a retirar de aquí, pero ustedes van a seguir en comunión con Dios, pues. Y con esto termino. Hace 10 años, el pastor lo sabe bien, a mí me dijeron que yo me iba a morir en 6 meses. Un cáncer terminal, una pelota de cáncer ahí en el colon, con metástasis y todo. 6 meses. Y el médico llegó y me dijo: un 97% de probabilidad de que usted no sobreviva. Tiene que arreglar su vida. Un testamento, poner la vida en orden. Testamento con todo. El hombre podrá decir lo que sea, pero la última palabra la tiene. Aleluya. Me han pasado 10 años y mire. ¿Y por qué? Porque Dios, Cristo Jesús, es el epísteta de nuestra vida. Y los imposibles, escúcheme, los imposibles son la especialidad de Dios. Los imposibles son la especialidad de nuestro Dios. Y usted que se puso de pie en el día de hoy, lo encomiendo delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra del Señor, que insten a tiempo y fuera de tiempo. Busquen a Dios, arreglen con Jesús su vida, nómbrenlo el capitán de su vida, el epísteta de su vida, y usted verá cosas maravillosas a su alrededor. Querido Señor Dios, nosotros no somos dignos, porque siempre tenemos dudas en nuestro corazón. Pero Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido que delante de nosotros levantes tu mano, para nosotros nunca distanciarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino donde tú nos indiques, Señor Dios. Si hemos sido descuidados, si hemos descuidado nuestra vida, y nosotros mismos hemos sido instrumentos de tropiezo para otra persona, ayúdanos, Señor Dios, para resolver esa situación y que todos nosotros podamos honrar tu santo nombre con armonía. La Escritura dice algo muy maravilloso: qué bueno es que los hijos
habiten con el Señor en armonía. Así que, Señor Dios, te declaramos el capitán de nuestra vida. Indícanos, Señor Dios, qué es lo que debemos hacer. Háblanos al corazón. Y si hay alguno aquí que tiene algún tipo de nubarrón, que tiene algún tipo de tormenta o tempestad en su vida, sea cual sea el problema, Señor Dios, extiende tu mano bendita e indica, Señor Dios, con tu bendición, qué es lo que debemos hacer. Pero antes de ello, derrama tu poder sobre cada uno de nosotros y nuestros familiares. Y vuelvo a repetirte, Señor Dios, si hay algún problema, alguna dificultad, extiende la diestra tuya, tu poderosa, la mano derecha. Y reprende, Señor Dios, ese tipo de dificultad en nuestra vida, así como reprendiste el viento y el mar. Y haz que nuestra vida sea una vida de paz y regocijo. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad de tu palabra esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse.